Sí. Sí. Queremos analizar continuidad de una función de dos variables en el origen. Y la función está dada por una función de tramo que es de esta naturaleza. Entonces, en este caso, la función sí va a ser continua. ¿Ok? Bueno, pero para ello tenemos que recordar la definición de continuidad. El primer punto lo cumple trivialmente. ¿Cuál era? Que la función en el punto que yo quiero analizar existe. La respuesta es que sí existe. La función en 0, 0, ¿cuánto vale? 0. Porque la función evaluada en el punto 0, 0 vale 0. Entonces el primer punto es elemental. ¿Y dónde está realmente el ejercicio, cierto? En el siguiente punto, que es la pregunta si el límite de la función, cuando la función, ¿cierto? O el límite se acerca al punto que queremos analizar, en este caso el origen. Entonces, ¿existe? Esa es la... Aquí es donde está el ejercicio, básicamente. Entonces nosotros tenemos que analizar dicho límite. Ok, entonces yo tengo la función original, yo tengo que f es, ¿cierto? En el punto que es distinto al 0, 0, es la raíz de x al cuadrado y al cuadrado más 1. Todo esto menos 1 dividido por x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí tenemos la función que nosotros estamos, que queremos calcular el límite, nos lo dice. Claramente, si nosotros evaluamos en el 0, 0, ¿cierto? No, esto me va a dar 0, 0, 0. Entonces me va a quedar la raíz de 1 en 1, menos 1, de una forma indeterminada. No podemos evaluar de manera directa. Ok, entonces la pregunta es cómo proceder. Entonces yo podría pensar en mayorar la función y aplicar el teorema del sándwich, pero mucho antes de eso, como yo veo una raíz dentro de la fracción, yo estoy pensando en realidad en racionalizar la con las técnicas usuales que uno ve para el cálculo del límite, la racionalización. Entonces yo voy a multiplicar por un número 1, que es un 1 adecuado. ¿Quién va a ser ese número 1? Va a ser el conjugado, en este caso del número 2, porque en el numerador está la raíz. ¿Cuál es el conjugado? Raíz de x al cuadrado y al cuadrado más 1. Y acá como este es menos, acá vamos a ocupar más 1. Ese es el conjugado. Y voy a dividir exactamente por lo mismo. Entonces, ahora multiplico término a término, la raíz con la raíz, después la raíz con el 1 y después el menos 1 con la raíz. Entonces, ese 1 con el negativo se van a eliminar y finalmente después el 1 con el 1. ¿Ok? En resumen, me quedan dos términos. Me va a quedar lo que está adentro de la raíz menos el cuadrado del segundo, que 1 por 1 es 1. ¿Ok? Y abajo yo podría multiplicar también término a término, pero no es necesario, porque en realidad cuando uno se analiza en los cálculos del límite, lo que en realidad busca es
multiplicar término a término donde está la raíz original, en este caso arriba. Y abajo queda lo que queda. Entonces reescribimos tal cual. ¿Ok? Entonces lo único que hice fue racionalizar. Entonces uno reduce la expresión, en ese caso S1 con S1 se simplifican entre sí, ¿cierto? Y por tanto yo acá voy a solamente quitar. Entonces, hasta ahí hemos llegado con la racionalización. ¿Se puede seguir simplificando o factorizando algo? Lamentablemente no, ¿cierto? Acá tengo x cuadrado y cuadrado, acá tengo una suma, estos términos no se pueden simplificar, la raíz tampoco, entonces hasta ahí llegué con la racionalización. Más allá de eso no puedo seguir avanzando en este ejercicio. Pero la racionalización sí me sirvió, porque ahora ya no tengo algo negativo, tengo una raíz positiva, porque las raíces dan como resultado positivo, sumado a cosas positivas, y están en el denominador. Entonces, ahora yo entro a mayorar. Entonces, ¿cómo mayoramos? Bueno, hemos dicho que una de las técnicas de mayoración es quitar cosas positivas del denominador. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar eso, y algo positivo. Y por tanto, la función va a ser menor o igual que x al cuadrado y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado por 1. ¿Sí? Porque esto lo acabamos de quitar, entonces solamente me va a quedar el más 1, y acá hay obviamente una multiplicación. Entonces, solamente todo me va a quedar un por 1. Y como está multiplicado por 1, en realidad, ni siquiera se tiene que escribir. Excelente, ya estamos casi. Porque ahora yo puedo quitar nuevamente algo positivo, o esa, o esa. ¿Cuál me conviene en este caso? Cualquiera de los dos. Voy a quitar la y. Entonces, de esa manera me va a quedar x cuadrado y cuadrado arriba. Abajo me va a quedar x cuadrado y voy a poder simplificar ese cuadrado. Esto va a ser menor o igual que x al cuadrado y al cuadrado sobre x al cuadrado. Porque quité este lo acabo de quitar, mayorando. Y como hemos dicho, entonces simplificamos. Esto solamente me va a quedar igual a y al cuadrado. Y por tanto, el límite, cuando x y se vaya al 0, 0, ¿cuánto vale el límite de y al cuadrado? Cuando x e y se van al 0, 0. Ojo. Entonces, el límite existe y me da 0. Ese es el paso más complicado de la continuidad, porque ahora solamente me queda la conclusión que el paso 3 de continuidad significa que la función evaluada en el punto debe ser igual al límite cuando la función se va al punto. Y en este caso eso es cierto, sí, porque acabamos de ver que la función evaluada en el 0, 0 vale 0 y que el límite vale también 0. Entonces, por el punto 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, f es continuo. Entonces, la parte más difícil del ejercicio claramente está en la demostración del límite.
dudas. Claro, cuando yo veo una raíz, pienso en racionalizar, es lo primero que uno en general piensa. Mm, el cálculo de una variable, el curso anterior, también se hacía eso, cuando usted tenía el límite de cero partido por cero. En general, usted tenía ejercicios como el límite de la raíz, estoy inventando, de x menos uno partido por x menos uno cuando x se va al uno. Entonces ahí ve una raíz, si usted lo calcula esto de manera directa, le va a dar cero partido por cero, pero ve una raíz, entonces usted racionaliza, y racionaliza por el conjugado. Es una técnica estándar cuando usted calcula límites y ve raíces involucradas. Entonces, esto es muy usual en el cálculo de una variable y en el cálculo de varias variables tampoco va a ser la excepción. De una raíz, piensa más o menos usual en el cálculo de, en ejecutar una racionalización para intentar despejar algo, en este caso algo. En una variable, cuando racionaliza, por lo general llega al fin. Pero acá como hay más variables, ya es un paso previo para después empezar a mejorar. Hubiera sido, por ejemplo, ya, eso no, ¿cierto? Yo x cuadrado más y cuadrado. Claro, borra esa, por ejemplo, y le va a quedar que eso va a ser menor o igual que y cuadrado. Ahí, por ejemplo. F. La mayoración es quitar algo positivo de abajo. No importa que haya arriba. Yo tengo que quitar algo, pero que tiene que ser positivo. ¿Ya? Si hubiera acá un menos uno, usted también puede quitar ese o ese. Porque esos términos son positivos. Usted está quitando ese número. Solamente el x cuadrado. Está solamente quitando el y cuadrado. No está quitando todo. De hecho, no se puede quitar todo. Pero, claro, no importa que haya acá negativo, usted puede quitar solamente lo positivo. Aunque no quite todo, no hay problema. Por ejemplo, en este caso, en el que acabamos de hacer incluso, quitamos dos veces cosas de abajo. O sea, primero quitamos este y después quitamos este. Y no lo hicimos de golpe. Porque al hacerlo de golpe, de repente uno quita cosas en exceso. Entonces uno tiene que irse dando cuenta de paso a paso de cómo ir quitando las cosas. El tema es que yo no puedo quitar todo, porque si yo quito todo, estoy dividiendo por cero. O sea, no se ve claramente, pero de cierta manera la mayoración, ahí están esas cosas por detrás. Entonces yo no puedo quitar todo del denominador por más que todo sea positivo. Entonces tengo que ir quitando en este caso como por etapas, primero esa y después esa, cosa de asegurar no dejar todo vacío. En este caso dejé algo que justamente me sirvió para después simplificar. Al final eso. Claro. Ya, lo podrán hacer. Muy similar a lo que hicimos ayer. Ayer vimos dos ejercicios, entonces se parece a uno de los dos de ayer. Con que me digan a cuál se parece y por qué, o cómo podrían entrar a mayorar.
Eh, con eso me conformo por el momento y vemos a ese cuaderno. Que quieran. Por si acaso en la pizarra, para dejar de compartir un segundo. En la pizarra, por si acaso. Quería. Yo le decía que en general estas cosas son altamente no estándar. Entonces, lo más que uno puede hacer es, después de haber hecho tantos ejercicios, decir, esto se podría hacer como, más no a lo que uno puede aspirar. ¿Qué te parece? ¿O cómo podríamos mayorar? Ah, estableciendo las normas. Es una buena, se parece bastante a uno que hicimos ayer, que era de normas. Y esa es una técnica de cómo mayorar. Construir las normas para simplificar. Excelente, vamos a hacerlo entonces.
Ok, entonces, analizar la continuidad de esa función por tramo. Punto 1. La pregunta, ¿existe la función evaluada en el punto 00? Sí, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 0. La función evaluada en el punto 00 existe y vale 0. Punto 1, trivial. Punto 2 es el punto realmente interesante, que nos pregunta si el límite, cuando en este caso nos acercamos al punto 00 de la función, existe. Entonces, vamos a reescribir la función para empezar a mayorar. La función es x y al cubo sobre x cuadrado más y a la cuarta. Ok, yo ahora, porque quiero irme por ese camino, por esa estrategia, para empezar a mayorar voy a construir la norma. ¿Y qué norma es la que yo voy a construir justamente aquí en el denominador? Entonces, recordemos que la norma de x, y, ¿quién es? La norma de x, y es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero no es exactamente lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz no es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos x cuadrado, bien, pero acá tenemos y a la cuarta, aquí tenemos y cuadrado. Entonces, es claro que si en vez de considerar la norma de x, y, voy a considerar la norma de x, y cuadrado. Porque la norma de x, y cuadrado, ¿quién va a ser? Va a ser la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y eso por la definición de la norma al cuadrado, que justamente es y a la cuarta. Lo último que notamos es que acá tenemos x cuadrado más y a la cuarta, y acá tenemos x cuadrado más y a la cuarta, pero en raíz. Entonces, si nosotros tomamos el cuadrado de esto, ¿cierto? Si le vamos acá al cuadrado a ambos lados, va a quedar al cuadrado al cuadrado. Y por tanto, me quedaría que la norma de x, y cuadrado al cuadrado va a ser x cuadrado más y a la cuarta. Por lo tanto, nuestra función original va a ser x y cubo sobre la norma de x, y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ya. Entonces, yo desde el término de x, que está acá en el numerador, desde este término, yo puedo construir la misma norma. ¿Ok? Entonces, notar que voy a partir no desde x, sino que voy a partir desde x cuadrado. ¿Sí? Solamente para seguir la secuencia lógica. Notemos que x cuadrado es menor o igual que el mismo número
más algo positivo. Y ese algo positivo que yo voy a sumar va a ser justamente i a la cuarta, porque yo estoy pensando en construir la norma. Es algo positivo, puede haber sido, según el ejercicio, i cuadrado, i a la cuarta, i a la sexta, cualquier potencia par me sirve porque estoy sumándole algo positivo. Este algo positivo que me sirva para el propósito del ejercicio. Entonces, si ahora yo a esto le tomo raíz cuadrada a ambos lados, me va a quedar que x va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y a la cuarta. Que esto, justamente, ¿quién es? Es la norma, justamente esto, ¿quién es? Es la norma que tenemos nosotros acá. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ok, entonces, por lo tanto, esto, nuestra función original, va a ser menor o igual que la norma de x, y cuadrado. ¿Sí? El término y cubo todavía no lo hemos tocado. La pregunta es, ¿yo podré de alguna manera desde esa i construir también la norma para poder simplificar y todo lo que yo lo que me gustaría? Entonces, para construir la norma, si nos fijamos acá en lo que acabamos de hacer para x, partimos desde x cuadrado, ¿cierto? Y le sumamos algo positivo. ¿Por qué partimos de x cuadrado? Porque la norma me implicaba un x al cuadrado. Entonces ahora yo quiero pensar más o menos similar para y. Entonces si yo quiero partir desde y, ¿de qué término de y debería yo partir para construir la norma? Si a ese y solamente voy a sumarle, debería partir desde y a la cuarta. Porque y a la cuarta va a ser menor o igual que y a la cuarta, obvio, va a ser menor o igual a sí mismo, más algo positivo, que ese algo positivo justamente va a ser el x cuadrado que me va a ayudar a construir la norma que estoy buscando. Por tanto, si yo le tomo ahora raíz a ambos lados, me va a quedar que y cuadrado va a ser menor o igual que la raíz de x al cuadrado más y a la cuarta, que es justamente el mismo. ¿Ok? Entonces, cómo meto eso en mi función? En mi función yo necesito por lo menos un y cuadrado, pero yo tengo y al cubo. Excelente, porque nosotros sabemos, por propiedades de las potencias, que i al cubo se puede escribir como i cuadrado por i. Entonces, la función original ahora va a ser menor o igual que la norma que habíamos construido por x por la norma que acabamos de construir ahora utilizando al i cuadrado por ese término i que me está sobrando porque en el ejercicio partió con un i cubo, así el ejercicio, nada que hacer, ¿cierto? ¿Podríamos construir la norma ahí también? No, porque nos hemos dado cuenta que por lo menos necesito un i cuadrado para poder construir la norma que yo estoy ocupando en este ejercicio. Con un x puedo construir la norma porque necesito partir de un x cuadrado, perdón, de un x solo, ¿cierto? Con un x cuadrado, pero para construir desde el i, ¿cierto? Que necesita como resultado i cuadrado, debo partir de un i a la cuarta. Entonces, desde este término no puedo construir una norma, más normas. Y eso está dividido entonces por lo que teníamos antes.
Gracias justamente entonces a todo lo que vamos a hacer, las normas se simplifican y por tanto esto va a ser exactamente igual a i. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esto? Este límite, cuando x, y se vaya hacia el 0,0, y con eso hemos demostrado que el límite existe y vale 0. Entonces este era el paso más complicado del ejercicio. Entonces solamente nos falta concluir, ¿cierto? Tenemos que hacerlo porque el ejercicio pregunta por continuidad, debemos hacerlo todos, por más que los otros sean escritura y la dificultad está en el límite, debemos escribirlo completo. El paso 3, la pregunta es, y f en el punto 0,0 es igual al límite de la función cuando se va al 0,0, y acabamos de demostrar que la respuesta es que sí. Por tanto, por el punto 1, el punto 2 y el punto 3, f es continuo. Y con eso, ¿cierto? Se acaba el ejemplo. Dudas. Si ustedes revisan su cuaderno, revisen ustedes su cuaderno, lo que acabamos de hacer ahora es muy similar, por no decir que es igual, a lo que hicimos ayer. Exactamente lo mismo. Ayer que teníamos x a la sexta, más i cuadrado. Funciona igual. Es exactamente la misma idea. Ningún paso distinto a lo que hicimos ayer. Pero como se dan cuenta, se me tienen que ocurrir esas sutilezas, los pequeños detalles. Porque como ayer teníamos x a la sexta, la norma se construía de una manera distinta a como la construimos ahora. Pero la idea es la misma por dentro. Y esa es una idea de cómo mayorar. Porque acabamos de hacer otra por racionalización, hicimos otra que era quitando términos positivos del denominador, hicimos otra que era mediante acotaciones de funciones trigonométricas. Entonces hay muchas formas de cómo poder mayorar. Entonces, ¿cuál es la forma? No hay una única, se puede hacer de varias formas distintas. ¿Y cuál es? Bueno, la que se le ocurra a usted en el momento. ¿Ya? No hay una única forma. Por ejemplo, si yo parto acá del ejercicio que está, ¿podría yo quitar cosas positivas del denominador para llegar al resultado? Ya voy a quitar x cuadrado. Entonces esto me quedaría menor o igual que x y cubo sobre y cuadrado. Con el y cubo, perfecto. No podría haberlo dicho mejor. Entonces, claro, ese es el razonamiento. ¿Eh? ¿Había quitado? Había hecho esto. Claro, y si quito la x va a ser lo mismo, ¿cierto? Acá en vez de y a la cuarta, hubiera quitado y a la cuarta, hubiera quedado x cuadrado, ¿cierto? Simplifico y me hubiera quedado acá y al cubo partido por x. También llego a cero. Entonces claramente no. Lo que acabo de hacer es cierto, pero no me sirve absolutamente para nada.
¿Ok? Bien, ¿alguna duda? Por ejemplo, acá todos esos calculitos que yo hice ahí en rojo no son necesarios. Esto es solamente para yo enseñarle a ustedes de que lo que estamos haciendo es verdad, pero al momento de la prueba, ustedes van por el camino azul nomás, un rapidito, sin perder tiempo, ¿cierto? Ya, la función en el 0,0 existe, ¿vale? Ya, entonces el tema es el límite. Entonces, acá la idea es exactamente la misma, pero le hubiese llegar que acá en vez de darle 0, va a tener que llegar que va a ser 2. Pero la idea es exactamente la misma, no cambia nada. Tiene que llegar a 2. Porque en el paso 3 la función evalúa en el punto 0,0, tiene que coincidir con el límite. Claro. O, claro, o 2 más algo, porque va al 0,0. Pero algo de esa naturaleza. Entonces, claro, probablemente ahí se puede sacar factor común de 2, de construir las normas para matar, y ya va a quedar 2 más algo así. Yo creo que yo inicié mi trabajo, y el link, solo por aquí. Yo creo que sí. Algo así. Mm. X a la cuarta más 2x más 2y más y a la cuarta. Entonces sacó algún término. El tema es que aquí no lo va a poder simplificar. No puede simplificar S, S y S, porque tiene que simplificar también todo. Entonces ahí lo probable que tendría que hacer es que la expresión original, que era así, separarla para cada una. Y ahí, adecuadamente, acá va a quitar el i para simplificar S con S. Acá va a quitar el i para simplificar S con S. Y de ahí, ahí le queda un 2. Y acá lo mismo con el otro. Acá tendría que, por ejemplo, sería más 2i cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Y acá mata el x. Entonces simplifica. Cosas así. Claro, o sea, ahí hay que ver dando ideas. Puede ser que no sé, tal vez la otra opción es más sencilla, tal vez construir las normas. Como hay tantas instrucciones, y acá se le va a quedar acá abajo la norma usual. ¿Y cómo construye usted esas normas? ¿Qué necesita para eso? Partir desde X y partir desde Y. Entonces acá le va a quedar la norma a la cuarta más 2 veces la norma al cuadrado, más 2 veces la norma. Ahí es como que entrar a reimaginar. Pero el tema es que el límite, en este caso, tiene que llegar como resultado. Vamos a cambiar a otro tipo de ejercicio, que este sí es cierto, es un poco más estándar, que era clasificar los extremos relativos. ¿Por qué más estándar? Porque tenemos un procedimiento claro de qué es lo que hay que hacer. Casi que no tenemos duda del camino a seguir. Hay una parte que es ligeramente complicada,
pero en realidad es resolver un sistema de ecuaciones. No piensa, a esta altura de la vida, resolver un sistema de ecuaciones y que eso sea lo más difícil es algo bueno. Y ahí el resto es seguir fórmulas. Con esta vamos a ¿sí? Queremos calcular los extremos relativos de una función de dos variables. ¿Cómo calculamos los extremos relativos? Para una o dos variables o tres variables, la idea es más o menos la misma. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar los puntos críticos. ¿Cómo buscamos los puntos críticos? En el caso de varias variables, es igualando el gradiente igual al vector nulo. Cuando era una variable, habíamos dicho que era la derivada igual a cero. En este caso, la derivada son varias variables, es gradiente. ¿Ok? Entonces, es igualar el gradiente igual a cero, y acá nos va a aparecer un sistema de ecuaciones que debemos resolver, ¿cierto? Y eso nos va a rajar los puntos críticos. Entonces, el punto crítico puede ser punto crítico uno, punto crítico 2, pueden haber tantos puntos críticos como pueden suceder. Y después de encontrar los puntos críticos, ¿cierto? El segundo paso es clasificarlas con el criterio de la segunda derivada. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, nosotros teníamos que calcular un valor que era D. ¿Quién era D? Era fxx por fii menos fxi al cuadrado. Teníamos que calcular esa fórmula que implica la segunda derivada. Y cada uno de estos términos tiene que estar evaluado en cada punto crítico, P1, P1, P1. Entonces, con eso, dependiendo del valor de D y de fxx, iba a ser máximo, mínimo, sí. Ahí teníamos el criterio listado de las tres posibilidades que nos da. Y después tenemos que repetir el mismo procedimiento para el segundo punto crítico, ¿sí? Y para el segundo punto crítico, igual dependiendo del valor, si era mayor o menor que cero, tenemos el criterio que nos va a decir si es máximo, mínimo, si. Después se repite lo mismo para el punto crítico 3 y así para todos los puntos críticos que puedan salir en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si el ejercicio tiene dos puntos críticos, tenemos que hacer dos veces el criterio de la segunda derivada para cada uno de los puntos críticos. Si tiene tres,
3 veces y así sucesivamente. Entonces, comenzamos calculándole los puntos críticos. A la función de varias variables vamos a calcular su gradiente. Entonces, ¿cuál es la función? Me va a quedar que el gradiente de la función era fx, fi. Entonces, ¿cuánto vale fx? ¿Ya lo tienen ahí anotado? Pero la derivada, ¿cierto?, de la función va a ser menos 3x al cuadrado más 4y, ¿cierto? Esa es la derivada de la función con respecto a x. Es constante. Si derivo respecto a y, acá va a ser constante, acá me va a quedar 4x, y acá me va a quedar menos 4y, ¿cierto? Entonces la derivada con respecto a y, dijimos 4x menos 4y. Entonces ese es el gradiente. Y esto yo lo voy a igualar a 0. Entonces, escribir que el gradiente de la función es igual al vector es lo mismo que escribirlo como este sistema de ecuaciones está aquí en vertical. Ujú. ¿Ok? Es lo mismo. El gradiente de este, que es igual a 0, es lo mismo que este sistema de ecuaciones. Y por tanto, nosotros tenemos que entrar a resolver el sistema de ecuaciones de alguna manera. Esta va a ser la ecuación número 1. Esta va a ser la ecuación número 2. Entonces, notemos que la ecuación número 2, yo tengo que 4x menos 4y es igual a 0. Yo paso la y al otro lado, me queda 4x igual a 4y. Y si yo divido por 4 o ambos lados, simplifico, me queda que x vale y. Eso fue lo que yo obtuve en la segunda ecuación de mi sistema. Entonces, para resolver el sistema, reemplazo la solución obtenida en la ecuación número 2, lo reemplazo en la ecuación número 1. Entonces, ahora en 1 me va a quedar menos 3x al cuadrado, 4y igual a 0. Pero eso, como estoy utilizando la ecuación número 2, en vez de y acá, ¿cuánto vale y? X. Por tanto, me va a quedar menos 3x cuadrado más 4x igual a 0. Entonces, esto que está aquí es solamente una ecuación de segundo grado que nosotros sabemos resolver por distintos métodos, en particular por la fórmula general. Ok, y en particular lo podemos resolver con la fórmula general, no significa que sea la única forma, de hecho hay otra mucho más rápida, puedo factorizar, saco en este caso el factor común de x, me queda menos 3x más 4 más 0, y con esto obtengo las dos soluciones, que x vale 0 y que menos 3x más 4 vale 0. Es decir, que x vale.
Luego, ¿cuántos puntos críticos hay? ¿Cuáles son? Van a haber dos puntos críticos. ¿Cuáles? Voy a llamarlo P1. El primer punto crítico va a ser el punto 00 y el segundo punto crítico va a ser 4 tercios, 4 tercios. ¿De dónde obtuve yo esos valores? Yo obtuve, ¿cierto? Aquí, en la solución de mi ecuación de segundo grado, los valores para x. Eso fue en la ecuación número 1. Pero en la ecuación número 2 me está diciendo que el valor de x tiene que ser el mismo que el valor de y. Entonces mi punto de coordenada, si x vale 0, y también va a tener que valer 0. Entonces con eso obtengo el punto 0, 0. Si x vale 4 tercios, pero x vale lo mismo que y, entonces el punto va a ser 4 tercios. El ejercicio me está diciendo que ambas coordenadas son las mismas. Debemos aplicar ahora el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿cuánto vale fxx, f y la mixta, fxy? ¿Cuánto vale cada una de esas derivadas parciales de segundo orden? La de ix es la misma que la de xy cuando la función es de clase C1, que para el propósito del ejercicio siempre lo va a hacer, porque si las funciones no son de clase C1 no puede aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, van a ser la misma. Ok, entonces, acá tenemos la derivada con respecto a x. Si la volvemos a derivar respecto a x, ¿cuánto vale? Menos 6x. Ya tenemos la derivada respecto a y. Si la volvemos a derivar con respecto a y, menos 4. Y la mixta, entonces, esta fue primero respecto a x. Si la derivo respecto a y, tengo. O, si primero la derivo respecto a y después respecto a x, ¿cuánto obtengo? También 4. De clase C1. Entonces, la mixta vale en este caso. Y ahora que hemos encontrado la segunda derivada, aplicamos el criterio de la segunda derivada. Entonces, como dijimos al inicio, para poder aplicar el criterio de la segunda derivada, debo aplicárselo a cada punto crítico. En este ejercicio obtuvimos dos puntos críticos, entonces vamos a tener que hacer dos veces el criterio de la segunda derivada.
Entonces vamos a partir para el punto crítico P1, que fue el punto 00. Y después vamos a tener que repetirlo para el otro. O no tenemos otra opción. ¿Sí? ¿Cuánto vale D? Entonces, ¿quién era D? Era fxx evaluado en el punto crítico. Por fii evaluado en el punto crítico. Menos fxy evaluado en el punto crítico. Entonces, si yo reemplazo el punto 00 aquí, me va a dar 0 por menos 4, ¿cierto? Porque FII, cuando reemplaza en 0, en realidad es una constante, no importa por qué número reemplaza, siempre me va a dar menos 4. Menos la mixta, va a ser 4 cuadros. ¿Cuánto me da este resultado? 0 por menos 4 es 0, menos 4 al cuadrado me da menos 16, que es negativo. Importante el signo. ¿Qué pasa si D, en este caso que es el discriminante, me da negativo? Voy al listado de las posibilidades del criterio de la segunda derivada y me dice que si D es negativo, entonces el punto crítico va a ser un punto decimal. Entonces, luego, 0,0, que era el punto crítico, coma, F00 es punto sí. Y ahora repito exactamente lo mismo, pero para el segundo punto crítico. Entonces, el punto crítico 2, ¿cuánto era? 4 tercios como 4 tercios. Y debo repetir el criterio de la segunda derivada. ¿Cuánto vale D? Vale fxx en el punto crítico por fii en el punto crítico menos la mixta en el punto crítico al cuadrado. Es exactamente lo mismo. ¿Cuánto me da cada uno de los resultados? Ahí le muestro. ¿Ok? Entonces, en este caso, reemplazamos los valores respectivos. ¿Cuánto vale la segunda derivada? La teníamos por acá, vale menos 6x. Entonces me va a quedar menos 6 por 4 tercios. ¿Por cuánto vale la segunda derivada respectiva? Menos 4, ¿cierto? Menos 4. Entonces, independiente del valor, esto va a ser por menos 4. Voy a colocarle paréntesis por el tema de los signos, no vayan a pensar que ahí se está restando, ¿no? Menos. La mixta, ¿cuánto valía la mixta? 4. Va a ser 4 al cuadrado. Hago los cálculos respectivos y te lo paso para acá. Pero en realidad es sencillo, el 6 con el 3 se simplifican, quedan 2, 2 por 4 son 8, y 8 por 4, 32. Menos con menos, más. Va a quedar 32 menos 16, 16 positivo.
¿cierto? Finalmente me interesa que sea un resultado positivo. El signo crece. Si D es positivo, ¿qué puedo concluir yo con el criterio de la segunda derivada? Todavía nada. Si D es negativo, es sí ya, automático. Si D es positivo, además tengo que mirar cuánto vale ese término. Entonces tengo que ver cuánto vale f de xx, dijimos acá, esto es D. ¿Cuánto vale f de xx en el punto P2, que es el punto crítico? Y acá vamos a hacer el cálculo acá, esto va a darle 32, y también es positivo. Entonces, si D es positivo y fxx es positivo, ¿qué se concluye? Por el criterio de la segunda derivada se concluye que eso es un mínimo, perdón, un máximo. ¿Ok? Uno ve la lista y dice, ah, esto es. Solamente no me interesa el signo. Y después tengo que aprenderme las tres posibilidades. Entonces, sí, 4 tercios, 4 tercios, f de 4 tercios, tercio es más. Y con eso he clasificado los dos puntos críticos y con eso concluye el ejercicio. Entonces, no le entendí en realidad tu pregunta a qué se refería con el tema de los puntos críticos. ¿Qué pasa si son distintos? Por ejemplo, fuese acá unos 5, ¿cuánto le quedaría a él? Solamente la variable de y, que sería 1. Acá le quedaría unos 6. ¿Cuánto vale f y i? En este caso es una constante, va a valer siempre lo mismo independiente del resultado. Entonces, por menos 4 y esto va a ser menos 4 al cuadrado. La reemplaza por la x por la primera coordenada, la y por la segunda coordenada. Y acá hubiera quedado, por ejemplo, por menos 6i. Acá le quedaría menos 6 por 5, y es la que corresponde a la segunda coordenada. O sea, x, primera coordenada, primer numerito. Y el segundo numerito. Y así, y z el tercero. Claro, o sea, acá lo ¿alguna pregunta? No, lo dejamos hasta acá. Y mañana vamos a hacer un par más de esto y de derivadas. ¿Ok? Por eso lo vamos a ver mañana.